una clase, ¿verdad?, para predicación y una materia que se llama homilética y tiene que ver con todo lo que es la entrega del sermón. Entonces siempre recomiendan que no sea uno monótono en muchos aspectos, ¿verdad? Hasta en la voz. Pero déjenme decirle que hoy ando afónico, entonces va a ser en ese sentido monótono, no puedo subir la voz. Entonces me estaba acordando que un predicador del pasado, Jonathan Edwards, de hecho no le gustaba que uno tuviera tantas intensidades en la voz porque se le hacía como que uno manipulaba con las emociones y los puntos de fusividad. Y había gracias Peter, había un predicador contemporáneo de él que un día lo invitó a su iglesia y no le gustó para nada, y lo impresionante es que era George Whitefield, ese evangelista que juntaba miles y miles de personas, hasta 10 auditorios. Bueno, no cabían en los auditorios, al aire libre podía predicar a 10,000 personas. Hacía como que hasta teatro, ¿verdad? Y lloraba y todo. Pero yo creo que las dos cosas son válidas, hermanos, mientras dependamos del Espíritu Santo. Tanto ser así tranquilo, digamos en ese aspecto monótono, porque él hasta se ponía a leer simplemente con un tono así firme, pero no de muchas altas y bajas. Y él quería confiar en Dios, ¿verdad? Y la predicación, hermanos, tiene que ver con todos, no solamente con el que está aquí enfrente, también con ustedes en cómo van a recibir el mensaje. Y pues siento esa necesidad, ¿verdad?, de orar nuevamente, porque pues es un domingo donde uno se sube en debilidad y quisiera que la bendición pues venga a todos, ¿verdad?, que no sea retenida. Déjenme hacer una breve oración. Amén. Padre, yo te pido, Señor, que prepares el espíritu de mis hermanos y también cumplas lo que dice tu palabra, ¿verdad?, que en nuestra debilidad tú te fortaleces, tú te glorificas, tú te manifiestas, Señor. Y sabes que pues mi salud no está muy bien ahorita en este momento, pero queremos que tu Espíritu Santo esté ministrándonos, Señor. Que seas tú el que hable a nuestros corazones y te queremos conocer más. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Quise titular, hermanos, el mensaje de este día: clamor por la salvación de Dios. Clamor por la salvación de Dios. A veces pienso que no es muy común hablar acerca de esto, de cuando un creyente tiene que orar de manera intensa, tiene que hablar de manera intensamente en todo lo que hace, ¿verdad?, en su predicación, en su testimonio, pero más que nada, cuando oramos bíblicamente, yo creo que lo tenemos que hacer con ese sentido de anhelar la salvación de Dios. Y si es algo que se predica continuamente, o sea, algo que nos gusta, ¿verdad? Si estoy en un aprieto, quiero una predicación que me invite a anhelar la salvación de Dios. Pero yo creo que a veces nos quedamos cortos, hermanos, y este Salmo 14 yo creo que nos va a ayudar bastante y ampliar nuestro conocimiento, y los necesitamos para que nuestro crecimiento sea completo. No fui muy dado a ir al gimnasio en mi vida, tal vez nada más 2 temporadas, a lo mucho 3, pero recordaba que como novatillo, como se dice, el instructor te da unas 2 o 3 semanas para primeramente acondicionar tu cuerpo, básicamente, porque él me hizo una serie de preguntas y me dice, ¿ya has hecho ejercicio anteriormente o como para conocer mis límites? Y le dije, no, nunca, es la primera vez que vengo a un gimnasio. Y le dije, bueno, entonces vas a hacer esto. Me explicó una rutina, ¿no? Todos los días te avientas 15 minutos aquí, otros 15 acá, otros 15 acá. Entonces pues yo estaba pues emocionado, pero esa emoción se acabó después de 3 semanas, porque seguía haciendo lo mismo y observaba a los demás personas que estaban en el gimnasio y hacían cosas bien diferentes. Entonces yo veía que en un día hacían algo bien distinto a lo del siguiente día, y yo decía, pues yo creo sigo en el acondicionamiento, ¿no?
y me espero otras 4 semanas y sigo igual. Entonces me aburrí, me fastidié y como que decía, esto no está así muy, muy correcto, tal vez, ¿no? Y bueno, no sé si se le fue la onda al instructor porque pues yo no duré nada más que a lo mucho 2 meses. Y, y recordar, hermanos, que a veces así son las predicaciones, necesitan ser variadas, necesita pues alimentarse y ejercitar nuestra alma y nuestro espíritu de diferentes libros. Y si se fijan, a veces no tenemos tan frecuentemente unas predicaciones del libro de los Salmos, pero son los libros que nos ayudan mucho a afianzarnos de Dios porque nos enseñan cómo orar. Me gusta ver un deporte que se llama Los hombres más fuertes del mundo y ahí puede ver las capacidades de lo que tienen, cuánto pueden levantar con piernas, con brazos pero hay una en específico que me llama la atención porque tiene que ver con el agarre de las manos. Entonces a veces hay personas que uno los ve muy fuertes y levantan cierto peso, pero después de 5 segundos, 10, se les sueltan las manos, no tienen suficiente agarre. Hasta en cuestión de 5 segundos se les pueden hacer ampollas y ya no pueden continuar con la competencia tan a gusto. Y yo creo, hermanos, que este es un mensaje como para ejercitar a veces esos músculos que a muchos no les gusta, ¿no? El agarre. Y es afianzarnos acerca de los atributos de Dios, porque los salmos nos enseñan cómo es la persona de Dios y cómo orar y aferrarnos a Él y a sus promesas. Quiero que veamos 2 cosas, hermanos. Este salmo trata de la necedad y rebelión de la humanidad. Y también vamos a ver un clamor para hacer la diferencia en este mundo. Déjenme leerle todo el Salmo 14, dice así, para el director del coro, Salmo de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y no invocan al Señor. Ahí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Puede ver, hermano, que es un salmo pecador. Y vamos a resaltar la primera palabra, la descripción que él utiliza para el impío, y es el necio. Quiero que entendamos primeramente, hermanos, bíblicamente esta palabra se define pues sencillamente como el que peca, pero particularmente, hermanos, no tiene nada que ver con el intelecto. A veces pensamos que cuando uno es necio es porque está un poco, pues no sé, disculpen la palabra, tonto, ¿no? Porque recae en lo mismo, pero no tiene que ver con el intelecto, sino más bien con alguien que no tiene temor de Dios, que ignora su existencia. Creo que el libro del profeta Isaías nos puede ayudar. Si me quiere acompañar, vaya al capítulo 32. Y aquí podemos entender el sentido de esa palabra, porque es una palabra con la cual se dirigen continuamente, sobre todo los profetas, para hablar así acerca del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 6. Pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal, para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento.
Detrás de toda esta definición, hermanos, y el sentido de cómo describe Isaías a un necio, es que no tiene temor de Dios, como si dijera Dios no existe. Y a raíz de eso, hermanos, pues nosotros nos comportamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Y David, hermanos, habla de este término. Y si se fijan, yo creo que a ustedes estas palabras se le hacen familiares a las que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 3. Ahorita vamos a ir para allá. Pero quiero dejar un poquito más clara esta definición, y me gustó una afirmación que dijo el pastor Tim Keller acerca de esto. Dijo: la Biblia dice que todo ser humano nace con una fuerte dosis de necedad. Es como un depósito, es la necedad. Según la Biblia, la que destruye nuestro sentido de la realidad de Dios. Y es una razón común por la que a la gente le cuesta creer que Dios es real. Así que es como quedamos marcados acerca de la caída de este mundo, ¿verdad? Todos tenemos esa maldición donde ignoramos a Dios. Entonces esa necedad nos hace ignorarlo. Y por eso, hermanos, nuestro comportamiento no anhela, ¿verdad?, aferrarse a su voluntad, amarle de todo corazón. Estando en ese estado de ignorancia, hermanos, se nos es bien fácil, incluso de manera natural, pecar. Así somos. Y el rey David está estableciendo esto. ¿De quién voy a hablar? De toda la humanidad. Y es que todos somos necios. Todos somos así. Y a veces, hermanos, se nos pueden hacer pesimistas mensajes como estos y decir qué feo, o sea, que me describan así. Yo no creo que la humanidad esté en esa condición. Se me hace muy fatalista cómo nos habla la Biblia acerca de la humanidad. De ahí surge, ¿verdad?, un término que muchos teólogos están de acuerdo y alguien lo acuñó como la depravación total. Entonces es eso, hermanos. Todos tenemos necedad. Todos batallamos en realmente estar consciente de que Dios es real, existe, me vigila a cada segundo, es santo, y no puedo salirme con la mía, ¿verdad?, cuando peco delante de Él deliberadamente. Delante de cualquier opinión, hermanos, que digan o lo que se quejen el mundo, ¿verdad? Y decir, esos cristianos hablan acerca de la humanidad de una manera muy negativa. Pero déjenme decirle que la palabra de Dios está por encima de cualquier definición que nos diga cualquier persona aquí en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque es inspirado por el Espíritu Santo. Yo quise hacer de manera muy breve, a lo mejor un poco de manera cronológica, como los autores de la Biblia afirman esta verdad. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, usted recuerda que Moisés se le reveló cómo ve Dios a la humanidad. Déjeme leerle. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Nuevamente, así nos ve Dios, hermanos. Así nos describe la Biblia. Continuamente solamente queremos hacer el mal. Esdras, avance unos siglos adelante, ¿verdad? En el capítulo 9, también Nehemías 9, Daniel 9. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, que esos capítulos 9 son paralelos. Pero vea cómo otro siervo de Dios percibe la humanidad. También, inspirado por el Espíritu Santo, dijo Esdras, el escriba, y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas,
y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Él no estaba exagerando, hermanos. Él vio cómo la nación de Israel, después de recibir tanta misericordia, se volvió en contra de Dios, su libertador. Lo mismo expresa Nehemías. Déjeme leerle en el capítulo 9, los versículos 33 al 34. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con que nos amonestabas. Puede ver, hermanos, que él no está hablando de la raza humana en general. Está hablando de la nación escogida, que ellos también tienen el mismo problema. Y sobre todo aquellas personas que nos tienen que dar un ejemplo de todo lo contrario, ¿verdad? De amar a Dios, los sacerdotes. Y esta perspectiva, hermanos, continúa. Vaya a Daniel capítulo 9, le leo los versículos 4 al 6. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Lo puede ver, hermano. El apóstol Pablo nos deja un versículo bastante conocido y a veces pensaríamos, ¿verdad?, que era el único que pensaba así, porque no lo sabemos de memoria, que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces está hablando de toda la humanidad. El apóstol Juan en sus epístolas habla también de que nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no pecamos. Entonces, ¿de qué trata este salmo, hermanos? ¿Por qué un domingo tener que detenernos y pensar? La humanidad está infestada por el pecado, por la necedad. Estamos tan afectados y tenemos ese corazón necio. Y lo que más tenemos que entender es cómo nos ve Dios, hermanos. Fíjense aquí en este mismo salmo, los versículos 2 y 3. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado a una, se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que nos enseña, ¿verdad?, la teología de Pablo. A veces usted pudiera ver en sus Biblias cómo él cita el Antiguo Testamento y a veces no sabemos de dónde lo agarra. Yo creo que él hace un compendio de varias declaraciones de Salmo, pero principalmente de este. Y si usted va a Romanos 3, los versículos 10 al adelante, está agarrando estos fragmentos. Y usted, yo creo que ha escuchado y se le hace muy familiar lo que decía el apóstol Pablo, como si él sistematizara o hiciera una síntesis de lo que dice la Biblia acerca de la humanidad. Déjenme leerle cómo ordenó estos pensamientos el apóstol. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Se fija cómo cierra, ¿verdad? Todo ese párrafo. Es porque no tienen temor de Dios, como si lo ignoraran y dijera, ese Dios y su ley no existen para mí. Y si se fija, en su carta se encarga de dejarnos bien claro el apóstol que dice todos, igual que David dice no hay ni uno. Y no es porque los cristianos o los teólogos establecimos esto y lo hicimos de manera muy fatalista, porque dice fue Dios. Él quiso observar en toda la humanidad a lo largo de los siglos a ver si un solo hombre se levantara, hermanos, en la mañana y amara con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todos sus pensamientos al único y digno Dios. Y ahí, hermanos, vamos a saber que nadie puede. Nadie, hermanos, ninguno de nosotros podemos amar hacia Dios. Es la consecuencia de la caída de Adán y así somos todos. Nacemos y practicamos el pecado. Sin embargo, hermanos, David especifica un grupo singular. También aquellos que, aparte de pecar, es como si lo disfrutaran. Hay alguien que agrava más la maldad, como si fueran, como los describe también en Romanos, entregados a sus propias pasiones. Regrese conmigo al Salmo 14 para leer el versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Entonces está cerrando lo que él observa. Personas malvadas y necias que no solamente se complacen en hacer el mal, sino en hacerlo específicamente a los hijos de Dios y hacerlo con una tranquilidad, como dijera, nunca me va a pasar nada. O sea, por eso da ese paralelo, o sea, como si comieran pan, como si fuera algo tan a gusto. O sea, es el sentido, hermanos, que lo disfrutan. Voy a hacerle la vida imposible a alguien que es temeroso de Dios. ¿Cómo me voy a regocijar con eso? Así, a ese grado, hermanos, llega el necio a hacer cosas abominables para Dios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué tenemos un salmo como este? Yo creo, hermanos, que una de las razones también es que nos está invitando Dios a hacer una oración como la de David. Me gusta porque él hasta componía cantos, como que quería grabar eso en el pueblo de Israel. Y siempre he dicho, lo veo como un hit. Ya sacó la nueva canción David y vamos a repetirlo para que se nos quede de manera bíblica cómo debemos de dirigirnos a Dios, cómo debemos orar. Entonces lo tenemos que aprender, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando este alimento. A veces no nos gusta detenernos y hablar en esta parte tan negativa de la humanidad, porque aquí estamos incluidos nosotros. De hecho, la Biblia, ¿verdad? Y yo le digo a las personas, yo creo que el único lugar donde deliberadamente te confrontan con tu pecado es en la iglesia. En las iglesias, más bien, donde van a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un salmo como este. Y a veces, tristemente, hermanos, nos salteamos este tipo de pasajes. Gracias a Dios, pues aquí estamos tratando de avanzar a todos los salmos, porque tenemos que aprender a orar bíblicamente. ¿Y por qué un salmo como este? Porque yo digo, no, vamos a hablar acerca de esos salmos donde dice regocíjate, alaba a Dios. Más adelante va a concluir así, pero tenemos que ver que los primeros 6 versículos solamente hace énfasis en lo podrido que está la humanidad, en lo terrible y tenebroso que es el corazón del hombre. ¿Qué sentiría, hermanos, David cuando compuso este salmo? Yo quiero pensar que en su mente venían escenas de injusticia y a veces podía experimentar hasta rabia, hasta indignación, dolor, un anhelo enorme por justicia, porque veía cómo atropellaban al débil, a los temerosos de Dios. Pero también, hermanos, creo que el rey David
también tenía esperanza cuando compartía y componía estos salmos. Vamos a ver los versículos 5 al 6 y yo quise encabezar la siguiente sección como el clamor que puede hacer la diferencia. Porque es una realidad de que así está la humanidad, pero dice David, no todo está perdido. Podemos hacer la diferencia y eso estamos llamados. Dice así la palabra de Dios, versículo 5. Ahí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Entonces son dos versículos paralelos que nos muestran un contraste. Así como es una realidad que existe el mal y que estamos corrompidos y la naturaleza del hombre es depravada, de todas formas hay algo bueno que experimentan el justo y solamente esas personas. Entonces si puede verlo, tiemblan de miedo el malvado, pues Dios está con la generación justa. Parte negativa, versículo 6. Del consejo del afligido ustedes se burlarían. Y la parte positiva, pero el Señor es su refugio. Y hermanos, déjeme decirle que viendo más traducciones de la Biblia, en la mayoría, otras versiones, el versículo 5 lo están planteando de manera futura. Y tiene un poco más sentido, ¿verdad? Que diga que temblarán cuando Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo. Mientras Dios no tome cartas sobre el asunto, ellos siguen convencidos de que Él no existe en su necedad. Entonces no tiemblan. Pero el salmista es como dijera, sí van a temblar cuando Dios manifieste su justicia, cuando Dios se haga presente. Y me gusta, ¿verdad? Que David ya tiene esa perspectiva, esa mentalidad. Al mismo tiempo está diciendo una verdad. Nosotros sabemos que Dios siempre está con el justo. Amén. Dios es omnipotente, es omnipresente, hermanos. Para Él no es imposible y jamás abandona a sus hijos. Él está presente en los momentos de persecución de sus hijos, cuando están sufriendo por el impío, por aquel que no tiene temor de Dios. Y cuando Dios en su gracia y su misericordia se manifiesta para librarlos con su brazo poderoso, ahí sí tiemblan. Ahí tiemblan, hermanos, los impíos. Y también tienden a burlarse, es lo que dice el versículo 6. Del consejo del afligido ustedes se burlarían. Es como verlo, lo estamos haciendo la vida imposible. Solamente piensan en aplastar al justo, en menospreciar al débil. Y con justa razón, hermanos, porque ellos piensan completamente distinto a nosotros. Acuérdense que también nuestro Señor Jesús nos había advertido eso. Si usted ve en la oración sacerdotal del Evangelio de Juan, capítulo 15, déjeme leerle el versículo 19 para que veamos que es una realidad. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos ese depósito, esa gran dosis de necedad, pero Dios dice, a ti te voy a apartar y te voy a quitar ese corazón necio. Y cuando ya no estamos en sintonía con los demás, nos empiezan a aborrecer porque ya no corremos conforme a sus deseos. Y ahí es donde empieza a ver la lucha, la opresión. Y un salmo como estos nos recuerda, hermanos, que estamos viviendo en un mundo donde todos somos potencialmente objetos del desprecio, de la persecución, del peligro incluso. Sin embargo, David dice, hay un refugio para el justo. Aunque los menosprecien, aunque los persigan, aunque pareciera que no tienen absoluta ventaja,
Me gusta cómo cierra ese versículo 6, pero el Señor es su refugio. El rey David, hermanos, nos está enseñando, inspirado del Espíritu Santo, cuando tú lo necesites, hay un refugio y tienes que acudir ahí. Es Jehová, es el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, podemos acudir a Él. Y quiero traer a la memoria, hermanos, solamente 3 mártires por mencionar. Pero piense el refugio que encontró Esteban, el primer mártir de la iglesia. Después de predicar lleno del Espíritu Santo, confrontando al pueblo de Israel que era necio y estaban rechazando a su Salvador, encontró un refugio tan real, hermanos, que lo capacitó, le llenó de paz y tranquilidad, a tal grado que Esteban fue capaz de seguir los pasos de Jesús. En su muerte, cuando estaba siendo lapidado, él dijo las mismas palabras de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Ese, hermanos, es el refugio que yo creo que nos quiere recordar el rey David. ¿Por qué? Porque no es un refugio donde a veces sí va a ser, ¿no? Donde literalmente van a rebotar las piedras, donde se nos va a impedir padecer física o emocionalmente, pero dice no. Hay veces que no va a ser detenido esa persecución, pero vas a ser fortalecido. Vas a ser investido por el Espíritu Santo y vas a ver la presencia de Dios tan clara como Esteban, que incluso vio abierto el cielo y decía: veo a Jesús que estaba puesto de pie a la diestra del Padre. Ese es el refugio, hermanos, que David quiere que aprendamos a clamar. Yo quise titularle por eso así: clamor por la salvación de Dios. Pero que tengamos bien consciente ese objetivo. Cuando usted vaya a orar en los momentos difíciles, es decirle: sigo en este mundo contaminado por la maldad y la necedad, y a lo mejor en este día me puedes librar de los hechos violentos que me lleguen a pasar, pero si no me libras, de todas formas, escóndeme en tu refugio, y que mi espíritu no decaiga, que mi fe permanezca firme y mi amor por ti, porque tú no cambias. Esa fortaleza quiero. Había otro traductor de la Biblia ya más adelante, allá por 1500 me parece, Wycliffe, el que hizo de las mayores aportaciones de la Biblia en inglés. Él también fue llevado a la hoguera y siempre se les invitaba a retractarse de su amor por Cristo, y él dijo: no, prefiero morir. Y un verdugo atrás de él lo ahorca y le prenden. Lo mismo, hermanos, pasó con Policarpo. Él fue discípulo del apóstol Juan. Y aquí sí quiero detenerme y leerle, porque es, al parecer, el primer... Gracias. Nada más, tip. Nunca lo he querido decir porque como que interrumpe el sermón. Cuando alguien ande muy ronco, llévele agua al tiempo, porque la siento fría y eso empeora. Échale agua caliente. Policarpo, hermanos, tenemos registros en la historia de la iglesia donde parece ser que es la primera conversación, como que alguien registró el juicio de ese discípulo del apóstol Juan, y solamente quiero leerle unos fragmentos. Policarpo, hermanos, encontró ese refugio. El verdugo que le estaba amenazando a muerte le dijo: jura y te pongo en libertad, maldice a Cristo y todo esto se acaba. Y fíjense la respuesta. Tal vez usted haya escuchado, ¿verdad?, estas frases: hace ya 86 años que lo sirvo y nunca me hizo agravio alguno. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador?
Y pues el verdugo es alguien con esa habilidad de torturar y de doblegar a cualquier espíritu. Así que continúa con las amenazas. Tengo listas las fieras. Si no cambias de idea, te arrojaré a ellas. Y escuche la respuesta: llámalas. Nosotros los cristianos no admitimos cambiar pasando del bien al mal. Creemos, en cambio, que hemos de convertirnos del pecado a la justicia. Ahora parecía como si Policarpo fuera el verdugo, ¿verdad? De aquel que le iba a ejecutar. Con más énfasis, con más fuerza. También algo de eso narra. Y continúa: si no te importan las fieras y sigues teniendo la misma idea, te haré consumir por el fuego. Y aquí va la respuesta otra vez. Tú me amenazas con un fuego que quema por un poco de tiempo y luego se apaga. Se ve que no conoces el del juicio futuro, de la pena eterna reservada a los impíos. ¿Por qué te detienes? Y volteando hacia el cielo, hermanos, él dice: haz lo que quieras. Todo esto decía con coraje y serenidad, irradiando tal gracia de su rostro. Y él eleva una oración, volteando hacia el cielo, y dice: te bendigo, Señor Dios omnipotente, porque me has hecho digno de este día y de esta hora, de ser contado entre los mártires, de compartir el cáliz de tu Cristo, para resucitar a la vida eterna del alma y del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Y una vez que termina la oración, hermanos, fue encendida la hoguera. Y al final el verdugo pues termina ejecutándole, cortándole su cabeza con una espada. Eso pasó con Policarpo, hermanos, y ese es el refugio al cual nos invita Dios. En mi soberanía, en mi omnisciencia, en lo que yo he determinado, a lo que tengo para cada uno de ustedes destinado, sea cual sea el tipo de sufrimiento y la gravedad, la intensidad, el tiempo que tengas que pasar por él, quiero que llegues a ese refugio. Estando ahí, todo va a ser tan fácil. Vas a testificar y vas a glorificar mi nombre. Y a eso somos llamados, hermanos. Fíjese cómo termina este salmo, el versículo 7. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Eso es lo que quiere ver el rey David cuando el Señor se manifieste. Y dice: de Sión es una figura, hermanos, donde simplemente se manifiesta la gloria de Dios, donde Dios se hace presente. Todos los salmos nos hablan de eso. El Salmo 3 solamente por cuestión de tiempo lo va a llevar a 2, pero lea el Salmo 20 más adelante y en sus Biblias, versículo 2: que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Esa era una figura que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Sión es el lugar cuando Dios se hace presente. En el mismo libro de los Salmos, pero ya al final, en el capítulo 134, dice el versículo 3. Salmo 134, 3. Desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces la bendición de Dios, el favor, su protección, su cuidado, es un lugar incomparable, hermanos. Es la presencia misma de Dios. Cuando se aparezca en ese lugar tan oscuro que estás experimentando. Cuando se acabe ese momento donde somos afligidos y que Jesús, yo creo ahí se va a culminar, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. Él diga: ya le voy a poner fin a esto.
Ahí es donde lo vamos a ver de manera más gloriosa, cuando ya termine con toda la opresión demoníaca, hermanos. Todas esas cosas terribles que a veces ni percibimos, pero que son reales y están detrás de todos nuestros sufrimientos muchas veces. Hay algo que también nos aflige, hermanos, y es no sé cómo expresarlo, es como si fuera un bombardeo de tentaciones. Día y noche, hermanos, este mundo caído y la necedad y todo lo que hacen el hombre en la publicidad, en todo, donde quiera que volteamos y lo que escuchamos, nos quieren hacer pecar. Somos afligidos también de esa manera, hermanos. Y de hecho, cualquier tipo de naturaleza de aflicción que nosotros tengamos se puede acabar, hermanos, cuando llegamos a ese refugio. Cualquier aflicción para el débil, que estamos aquí adentro de este mundo tan corrompido, donde toda la humanidad tiene esa necedad, ignora a Dios y no le teme. Ahí, hermanos, quiere enviar el gozo nuestro Señor Jesús. Nuestro Padre quiere que nosotros sintamos paz y protección con Dios. Y de hecho podemos tener adelantos, ¿verdad? De esa protección, no solamente cuando venga Jesús y acabe por completo con la maldad de este mundo, pero son como los adelantos que quiere el rey David que nosotros experimentemos. Se nos puede dar descanso de las aflicciones pasajeras. Usted recuerda, me gusta mucho, ¿verdad? Ese capítulo 4 del libro de los Hechos, cómo la iglesia oraba de manera tan bíblica. Y yo creo que es porque también conocía estos salmos. Ellos sabían que la necedad, que la maldad en el corazón del hombre no se puede erradicar si no interviene Dios, ¿verdad? Entonces dice, si vivimos en un mundo donde todos aborrecen a Dios, y si yo soy escogido por Él y me van a atacar, yo quiero pedir lo siguiente. Y me gusta, ¿verdad? Cuando ven a Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, condenados, que no se acobardaron, porque después de predicar a Cristo les amenazaron, ¿verdad? De que no continuaran hablando en el nombre de Jesús. Y me encanta este versículo 29 de Hechos 4, dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ese es el refugio que ellos estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque nunca se van a acabar las amenazas, sino queremos que nos lleves a ese refugio donde vamos a estar gozosos y confiados en que tú ya tienes lo más valioso en tus manos, nuestra alma, nuestra fe. No se puede doblegar. Puede entender, hermanos, porque ellos oraban bíblicamente. Ellos no pidieron arresta a los que nos persiguen, cálmalos. Dicen, no, que sigan, pero tú llénanos de denuedo, que no nos acobardemos. Llévanos a ese refugio. Para terminar, hermanos, quiero que piensen en las aplicaciones y solamente algo así de manera sencilla. Si estamos en un mundo caído donde todos tenemos necedad y todos aquellos que no son temerosos de Dios no se levantan para hacer la voluntad de Dios, recuerda cómo te han dañado. Detrás de todo lo negativo que nos ha pasado muchas veces, pues está esa necedad del hombre. Si alguien te hizo retroceder o perder un incentivo en el trabajo, en la escuela, fue porque fue un necio. Cuando tú predicaste e intentaste alcanzar a alguien para Cristo y alguien te menospreció o incluso te violentó o te amenazó, es porque fue un necio. Entonces, hermanos, todos hemos estado en ese peligro y lo seguiremos estando. Y somos invitados, hermanos, a orar a Dios, a clamar, a recordar este Salmo 14 y decirle, sí, es verdad que la necedad y la rebelión de la humanidad es real, pero yo quiero elevar un clamor para hacer la diferencia. Quiero que me lleves a ese refugio.
Si tuviéramos más presente esta verdad en nuestras vidas, hermanos, sería muy distinto, ¿verdad? Esos momentos difíciles que a veces ocurren en nuestras vidas. Incluso nosotros estaríamos más tranquilos y seríamos más arrojados para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Dejen proponer lo siguiente. Usted sabe que pues un par de veces no he tratado de predicarle a esa pues bruja, ¿verdad? La señora Carlota, que pues afirma, ¿no?, que es la principal promovedora y defensora de la Santa Muerte aquí en Chihuahua. Si nosotros estuviéramos más conscientes de eso, ni siquiera ese tipo de personas nos amedrentaría. Diríamos, no, yo estando en el refugio perfecto, en la presencia de Dios, y por ese clamor de salvación de Dios, te puedo predicar, así como lo hicieron los mártires, y no me voy a acobardar. Cuando tenga que hablarle a una persona terrible que tenga absolutamente cero temor de Dios, como un desalmado, un sicario, usted no tendría miedo. Diría, Dios te ama y te quiere transformar ese corazón. Quiere trasladarte de las tinieblas a la luz. No temerías. Tal vez tu cuerpo físico sí, hay personas que hasta pueden temblar, pero su espíritu pueden tener tanta paz y no pueden callar el evangelio. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Dios, en ese refugio. E inciso Guichi, nosotros solamente lo hemos escuchado, ¿verdad?, por fuera. El padre que controla ese lugar donde queremos plantar una iglesia es un cura, es un párroco tan violento, pero si estamos en el refugio de Dios, no nos vamos a acobardar. Vamos a llegar y a compartirle a él mismo el evangelio. No sé si le puede sonar un poquito más lógico, ¿verdad?, la ilustración al inicio que yo le decía. A veces tenemos que ejercitar ese agarre. ¿Por qué? Porque conocemos, ¿verdad?, promesas de Dios, pero no las afianzamos a nosotros mismos. Es como hoy tocó hacer ejercicio de agarre y clama a Dios. Tienes que aferrarte a las promesas de Dios, no te sueltes y ejercítate más en este tipo de oraciones, anhelando la salvación de Dios, anhelando estar en ese refugio. ¿Por qué, hermanas? Porque tal vez mañana, la siguiente semana, dentro de un año, no sabemos, vamos a estar en un día tan difícil que puede sacudir nuestro espíritu, puede zarandear nuestra fe, pero ese refugio es más poderoso, es impenetrable, hermanos. Así que necesitamos practicar este tipo de oración. Lo vamos a necesitar, hermanos, para la persecución. Cuando tengas que predicar en un lugar donde nadie ha querido entrar ahí, solamente las tinieblas gobiernan, pero tenemos que ir a esos lugares. Las hermanas que visitan, ¿verdad?, estas mujeres que se dedican a la prostitución. Hay gente tan insensible del pecado, pero ellos tienen que orar y decir, quiero estar en ese refugio donde hay salvación. Y cuando tú respondes esta oración, te vamos a alabar y te vamos a adorar. Porque es así como termina el salmo, ¿verdad? Se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Porque dice, mi Dios está presente. Está presente y es todo lo que necesitaba. Ahí puedo estar tranquilo. Puedo predicar el evangelio a pesar de cualquier amenaza. Y ahí puedo ver que Dios también tiene misericordia en los corazones más negros y retorcidos. ¿Por qué? Porque ya estás exponiendo la palabra y tiene poder. Y eso va a transformar a más personas, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos que anhelar más esta oración, clamor por la salvación de Dios. Y es en específico, yo siento, ¿verdad?, que ese tipo de salvación es la que quiere David que experimentemos primariamente
en las ocasiones donde somos afligidos por la maldad de este mundo. Pero ese refugio, hermanos, todavía va más allá. Si tienes algún refugio por una enfermedad física o mental, que también es parte de la caída de este mundo y de la condición de nuestra carne y de consecuencias del pecado, también puedes ir y encontrar esa salvación de Dios. Mi vida está en tus manos, mi futuro, todo lo que está alrededor de mi vida. Quiero llegar a ese refugio. Oremos. Padre, nos amas y nos invitas a llegar en el refugio, y ahora sabemos que Cristo es la roca, que en Él está nuestra salvación, en Él está un muro impenetrable de las acechanzas contra nuestra fe. Así que te pido, Padre, que nos ayudes a hacer una iglesia que ora más bíblicamente, y también que anhelamos ver la salvación de Dios. Anhelamos más, Señor, este tipo de respuestas y manifestaciones tuyas que cualquier otra cosa que a veces traemos en nuestra lista de peticiones. Te queremos a ti. Queremos ese lugar donde en algún futuro, si va a llegar algo terrible, algo horrible, y la maldad de este mundo nos va a inundar, nos va a sobrepasar incluso, tal vez, que venga, Señor. Si nos das ese lugar y nos pones ahí, podremos ser luz, Señor, y mostrarle a los demás que estamos bien contigo y que es el mejor lugar donde podemos atravesar de este lado de la eternidad. Bendice, Padre, a tu iglesia en nombre de Cristo Jesús. Amén.